Oscar Arnal es abogado, también profesor universitario, y hemos conversado con él en otras oportunidades sobre el sistema electoral norteamericano y las elecciones. ¿Cómo las ves tú ya tan pronto, ya decidido prácticamente en las primarias quién es el candidato de los republicanos y quién es el candidato de los demócratas? Sí, en este momento hay dos grandes favoritos en cada uno de sus partidos. En el Partido Demócrata, Hillary Clinton, que pareciera que tiene más del doble de los delegados que Sanders y parece que se va a imponer como candidata y quizás como primera presidenta después de los Estados Unidos. Y luego en el Partido Republicano, digamos, hay una contienda un poco más estrecha, donde hay tres candidatos, pero lideriza Trump, ¿no? Lo que pasa es que si sumas los votos de Ted Cruz y de Marco Rubio, y los delegados que cada uno de ellos tienen superarían a Trump, pero tendrían que unirse en los próximos días. Esa sería la idea para derrotar a Donald Trump, ¿no? Y a nivel de la candidatura nacional, ¿le ves alguna posibilidad a Donald Trump? Bueno, en este momento pareciera que él va a ser el candidato republicano, si no hay una movida conjunta de todo el liderazgo de ese partido que además lo rechaza. Pero si esto no es así, él sería el candidato, un completo outsider dentro de la política norteamericana, porque evidentemente él lo que ha sido siempre es un empresario, y luego tendría que enfrentar, pareciera igualmente que a Hillary Clinton, y todas las encuestas dicen en este momento que Hillary Clinton le ganaría a Trump con el apoyo de los latinos, de los hispanos, de los inmigrantes, que son muchos, y de los African Americans, ¿no? de los africanos americanos. A raíz de Trump se habla mucho de un populismo de derecha, porque se conocía fundamentalmente en América Latina el populismo de izquierda, caso el socialismo del siglo XXI, o el populismo de izquierda en Grecia con Siras, o el populismo de Podemos en España, todo de izquierda, pero podría haber un populismo de derecha, sobre todo con el caso de Francia, de Le Pen y ahora con Donald Trump. Sí, sobre todo si uno analiza la etimología de la palabra, porque el populismo simplemente es tratar de extraer elementos populares en función de un interés político. O sea, agradar al pueblo en todas las promesas. Sí, agradar al pueblo de una manera muy hábil para obtener réditos de ese pueblo, ¿no? Se dice que ya desde Grecia había el populismo, que era Sí, la famosa desviación de la democracia hacia la demagogia, o hacia exacto, la ocrocracia. claro. Pero en América como que hay un renacer. Bueno, en América ya está muriendo un poco el socialismo del siglo XXI, pero en Europa hay una especie de renacer en la derecha y en la izquierda, ¿no? Sí, y eso lamentablemente daña la política, es lo que decía Aristóteles justamente en el tiempo de los griegos, porque simplemente la política y los políticos pierden una gran credibilidad. Y quizás eso se debe, entre otras cosas, que una persona como Trump, ajeno al mundo político, pueda estar imponiéndose allá dentro del Partido Republicano. Claro, plantea cosas que son muy agradables, que parecieran solucionar todos los problemas, que son un poco el papel de líderes mesiánicos, que ofrecen de todo y se caen a mitad del camino, ¿no? Exactamente. Y claro, lo que pasa es que cuando alguien está en el gobierno y tiene esa actitud populista y demagógica, precisamente llega un punto en que ya nadie le cree nada. Y entonces empieza a perder gente, empieza a perder popularidad y bueno, ya se derrumba electoralmente para siempre. Por cierto, en Brasil con Lula era un hombre muy respetado, muy querido, pero muy golpeado ahora por la corrupción y seguramente no tendrá ninguna trascendencia, ¿no? Sí, va a ser difícil que se defienda de todos esos alegatos de ocultamiento de bienes, porque esa es la principal acusación contra él. Bueno, y evidentemente el tráfico de influencias. Igual, uno cuando extrapola eso a la realidad venezolana, uno piensa, bueno, ¿por qué tantas empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, construyó aquí en Venezuela obras y estuvo metida, digamos, durante todos estos años de gobierno? Eso igualmente tiene que ser investigado, porque lo natural hubiera sido que las empresas venezolanas se hubieran beneficiado de esas obras, sobre todo obras grandes. Y es lo mismo que golpeó a Evo Morales también, ¿no? Que parecía que estaba enrolando un poco el país hacia lo económico, gozó de precios muy altos en las materias primas, pero ahora también se le acusa de corrupción y perdió el referéndum para lanzarse nuevamente, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver eso además con la premisa esa del político y filósofo inglés Lord Acton, que decía el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es lo que está pasando con esos mandatos que se prolongan en el tiempo, con esos líderes que pretenden perpetuarse en el poder y que se corrompen tremendamente con un grupo además muy corrompido y adulador y nefasto a su lado, ¿no? Pero también los frenan los pueblos. El caso de Argentina, el populismo de tanto el peronismo como los Kirchner, de repente eligieron un candidato distinto, un camino diferente.
Bueno, es lo que está pasando en nuestros países. O sea, ya la campanada la dio Argentina con Macri, y luego de Macri tuvimos en Venezuela, bueno, un resultado, digamos, completamente adverso al gobierno, a favor de la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática, y luego hemos visto que pasa lo mismo en Bolivia con Evo Morales, pasa lo mismo ahora en Brasil con el fenómeno de Lula, y creo que se extiende. Pues esto es interesante porque pique y se extiende desde todo punto de vista. O sea, Ahora, ¿por qué la corrupción tan ligada al manejo de la democracia y el daño que le hace, no? sí, es muy lamentable que la corrupción se haya enquistado de esa manera. Tuvimos también en Guatemala, salió el presidente de la República, pero lo importante es que funcionen. Me parece que lo positivo de esto es que funcione la independencia, autonomía y separación de poderes, como está sucediendo en Brasil. O sea, que un poder judicial independiente verdaderamente vaya a fondo con el tema de la corrupción y obligue pues al expresidente Lula a declarar como lo hizo y a estar investigado como está, de todos sus bienes, digamos, en el ojo del huracán y sus familiares, etcétera, porque Bueno, y de eso se trata. y en el caso de Guatemala que tú mencionas, inclusive al presidente lo quitaron y a la vicepresidenta y está preso. Sí. Y hubo un proceso electoral, o sea, los pueblos están madurando incluso para castigar Sí. sin alterar el orden constitucional. Sí, y en Venezuela vimos que en un momento dado esto funcionó de esa manera igual con el expresidente Pérez. El expresidente Pérez fue puesto fuera porque, digamos, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, en ese momento el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, en ese momento la Corte Suprema de Justicia, tomaron la decisión de removerlo del poder y no pudo culminar su periodo presidencial. O sea que, digamos, eso habla bien de lo que es una democracia sana, pues que en un momento dado se investiga a una persona y se sospechan hechos de corrupción, etcétera, y esta persona es separada de su cargo. Hay un precedente en Brasil también con Collor de Mello, un presidente a quien Sí. lo juzgaron y lo sacaron de la presidencia. Es correcto. Se habla ahora que Dilma Rousseff pueda llegar después de las críticas a Lula y el hecho de que ella fue ministra de Petróleo de Lula, que está también incluida en la corrupción, a sacarla del poder, ¿no? Sí, porque ella también estuvo como directora de Petrobras y ha tenido, digamos, una gran influencia en estos últimos gobiernos. Inclusive su jefe de campaña o su jefe de mercadeo político también está detenido, está preso, ¿no? No quería dejar de preguntarte también, porque trabajas mucho el tema electoral americano, la visita de Obama a Cuba. Ya están los Rolling Stones tocando cuando llegue él y todo lo que está preparando allí. Qué cambio tan radical de los Castro, ¿no? Sí, y es importante desde todo punto de vista. Yo creo que en esto hay que aplaudir en primer lugar al Papa Francisco, porque el Papa Francisco es el gran facilitador de todo esto, es el iniciador de que esto se pueda dar. Y luego el presidente Obama, que ha aprovechado la oportunidad para tender una mano en el sentido positivo, o sea, un cambio que viene porque Raúl Castro ya ha anunciado que se va del gobierno. Entonces esa transición debe ser una transición pacífica pero profunda a la vez, o sea, se debe aprovechar esa transición para que tengamos un gobierno ahí plural, un gobierno que sea alternativo, un gobierno que respete a los distintos factores políticos y creo que de eso se trata, ¿no? ¿Incidirá eso en América Latina con los movimientos amigos de Cuba o castristas, sobre todo pues, después del cambio de Cuba hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que va a incidir desde todo punto de vista y que va a ser trascendental. O sea, y todo además comenzó no solamente con el Papa Francisco, con el propio Papa Juan Pablo II cuando dijo: dejad que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Eso es fundamental. O sea, un país abierto al mundo es un país que se permea culturalmente y que quiere saber dónde está la verdad, dónde está la razón, quiénes tienen los mejores puntos de vista, y evidentemente ahí en esa cultura se genera un sincretismo democrático que es fundamental. Pero el socialismo como tal y el comunismo ya en América Latina parece cerrarse su camino, ¿no? Sí, digamos. Pareciera que va a ser difícil, aunque pueden haber en estos retrocesos que vuelvan. Han gozado además de los precios altos de las materias primas, o sea, no solamente del petróleo en Venezuela, sino de las materias primas en general que vendían Brasil, que vendía Chile, que vendía Argentina, etcétera. Y estos precios han bajado, entre otras cosas por el desaceleramiento de China, o sea, porque China se ha desacelerado y está comprando menos materias primas que antes, etcétera. Y esto ha provocado, evidentemente,
un colapso dentro del sistema político de esos países. Entonces esos países ya sin suficiente gasolina, digamos, sin suficientes recursos para alimentar todo ese populismo del que hablábamos, se han quedado muy descubiertos y no había un fondo ahí inclusivo que permitiera a esas democracias florecer realmente con fuerza, ¿no? Cuando uno ve que en otros países, a pesar de las confrontaciones, hay un lenguaje de altura, hay un respeto entre ellos. Vimos los debates ahora en España, precisamente tú que regresas de España, y a pesar de las dificultades entre el Partido Socialista y el Partido Popular y Podemos y Ciudadanos, y son tesis muy duras, pero hay todo un lenguaje, una estética del lenguaje y una ética en la vida política, ¿no? Claro, en el caso de España, ojalá que se puedan poner de acuerdo para formar gobierno o se reforme ya la Constitución, porque habría que hacer una segunda vuelta para elegir ahí entre los dos que queden primeros, cosa que no ha podido ser. Seguramente hay elecciones próximamente. Sí, ¿no? Deben haber nuevas elecciones y esperamos que se resuelva la... Por fin, ¿qué hacías en España en estos días? Bueno, estaba haciendo un programa de derecho a la integración que tiene que ver justamente con la unión de los países en bloques regionales, ¿no? Y que esos bloques realmente den frutos, no que se queden en meras formalidades de política. Que la Unión Europea sigue siendo un paradigma, un modelo, porque Sí. son 28 países que han logrado tener hasta tribunales supranacionales, Claro. un derecho penal supranacional, parlamento supranacional. Por cierto, para terminar, los parlamentos latinoamericanos que van a pasar con el Mercosur y con el Parlamento andino. Bueno, lo ideal sería que del Parlasur y del Parlamento Andino y del Parlamento del Mercosur, son tres parlamentos distintos, todos esos parlamentos elijan democráticamente y popularmente a sus diputados para que sean expresión de los pueblos. Sobre todo donde Venezuela es miembro como Mercosur, Claro. Y el Parlatino. Y el Parlatino, y Venezuela debería volver a la Comunidad Andina de Naciones igualmente. Pero por lo menos en estos dos parlamentos hay que hacerlo, porque además el estatuto constitutivo de cada uno de esos parlamentos y los tratados que se han firmado luego hablan de que es necesario elegir de manera universal, democrática y popular a cada uno de los diputados a esos parlamentos latinoamericanos. Bueno, gracias, profesor Oscar Arnal. Nuestro Twitter, Brújula Inter, Piso GB. Mañana a la misma hora con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y siempre nuestros análisis en profundidad, porque Brújula va a la noticia donde esté y llama a los especialistas para comprender lo dinámico y sobre todo lo complejo de la noticia internacional. Muy buenas tardes. Muchas gracias.